La historia de hoy es una de las más increíbles que he leído, de personas que han regresado de la muerte, y la persona específica no pasó por una sola, sino por 3 experiencias significativas a lo largo de su vida. ¿Conoces las experiencias cercanas a la muerte, las llamadas SM? Pues sí, cuando el individuo se encuentra entre la vida y la muerte, por una caída, una intoxicación, un paro cardíaco, y, de repente, sale de su cuerpo, y puede ver la realidad de la vida después de la muerte. Y el caso de hoy es notable porque todas sus experiencias fueron significativas y mostraron mucho más de lo que esta persona podía imaginar. Este estadounidense se llama Collier, y él comienza su relato de la siguiente manera. Tuve 3 experiencias cercanas a la muerte. Una fue superficial y 2 fueron profundas. Fui al cielo y al infierno y, personalmente, resolví la dicotomía entre esas experiencias. Mi primera experiencia fue a los 11 años de edad. Me quedé sin aire al caer de un columpio alto. Mi diafragma estaba en shock. No podía moverme. ¡Qué momento aterrador! No podía inhalar, solo podía exhalar. Entonces mantuve el poco aire que tenía dentro de mis pulmones. Sabía que iba a morir. Finalmente lo acepté y me relajé. Dije adiós a todo y a todos, pero de repente pude sentir toda la tierra detrás de mí. Solo podía mover mis ojos, pero todo se volvió más vivo. Las hojas de los árboles se volvieron más verdes, el cielo se volvió aún más azul. Nunca vi tanta belleza en la naturaleza antes. Pero entonces vi el pasado surgir del suelo. Vi los últimos 400 años de nuestra civilización. Me convertí entonces en la nariz de un viejo nativo americano. Podía distinguir fácilmente cada tipo de árbol solo por su olor. Y cuando los extraños vinieron a esta tierra para reclamarla como suya, obtuve una nueva perspectiva de los nativos americanos contra los ingleses. Además, solía ser divertido jugar a ser soldado cuando era niño. Pero después de ver lo que vi en la guerra civil, gané un nuevo respeto por la vida humana. Solo me di cuenta mucho tiempo después de esa experiencia, que me ocurrió en el 100º aniversario del inicio de la guerra civil estadounidense, que ocurrió a solo 126 millas de distancia de aquí. Volviendo a mi experiencia, fui liberado de la Tierra y floté a través de diferentes capas de la atmósfera. Sentí un amor maduro envolviéndome, un amor más allá de lo que ya había experimentado con mis padres o incluso con mis abuelos. En ese momento, una voz llenó mi cabeza y dijo que todo estaba bien, y me rendí a eso. Finalmente estaba yendo a casa, pero de repente hubo una explosión de aire empujada por mi garganta, y estaba de vuelta en mi cuerpo físico. Percibí un aire aromático delicioso que llenó mis pulmones y rejuveneció mis energías. Mi segunda experiencia cercana a la muerte fue profunda y ocurrió a los 24 años, en 1974, mientras vivía en Colorado. Tuve 3 sueños de advertencia profética sobre un accidente de tráfico que ocurriría en un futuro próximo. ¿Por qué? No lo sé, pero era impotente para impedirlo. Y lo que ocurrió fue una colisión frontal. Fui lanzado por el aire, lejos de mi motocicleta y fuera de mi cuerpo. De hecho, escuché mi cuerpo desmoronarse en el suelo. Mi columna estaba rota en 2 lugares.
En ese momento, una niebla, gris y fresca, me envolvió y comenzó a girar, formando un túnel de luz, llevándome hacia arriba, hacia los cielos. Y sentí ese amor creciente hasta llegar a mí. Y al mismo tiempo, un sonido débil volviéndose más fuerte, y cada vez más fuerte, creciendo y envolviéndome, en un rico y completo. El zumbido también estaba centrado dentro de mí. Una voz surgió, de dentro del sonido. Era como el zumbido de 1000 aviones, con hélices o como si fueran truenos, continuos y prolongados. Y la voz que surgió de allí parecía la de un bisabuelo que me amaba mucho, como si yo fuera su propio hijo. Él sabía todo sobre mí y me hablaba de eso. Incluso mis defectos fueron mencionados con amor y comprensión. Mientras tanto, estaba siendo llevado por enormes paisajes pastorales hasta un enorme templo de alabastro en la cima de una montaña, y el sonido de permeaba todos los lugares por dentro. Había vastas arcadas y columnas que se alzaban en una bóveda alta, parecían estar hechas de una roca gruesa, de alabastro. Ellas brillaban de adentro hacia afuera, y fui llevado a una cámara que me mostraba cosas relacionadas con personas que estaban dormidas en la tierra, pero que aún aprendían aquí. Y fui conducido hasta la cámara principal, donde vi una luz brillando en un púlpito. Y en esa luz había 7 seres de luz, conectados entre sí por la energía. Eran uno, pero 7 al mismo tiempo. El amor que me envolvía, de esas 7 caras divinas, me recordó a la experiencia que tuve a los 11 años. Era familiar, y me hizo sentir de vuelta en casa. Los 7 seres de luz hablaban al unísono dentro de mi cabeza, pues la voz no viajaba de un lado a otro en la sala. Ellos llenaban mi cabeza directamente con sabiduría. Y, mientras hablaban, era como si la cámara desapareciera, pues las imágenes que ponía en mi cabeza parecían llenar toda la sala como una pantalla de cine gigante. Y la única diferencia era que yo estaba en la imagen, como si todo estuviera vivo a mi alrededor, y ellos me estaban mostrando, simplemente, el futuro de la humanidad. Y no era un futuro pacífico desde el principio. Era perturbador y casi increíblemente difícil de soportar. Había sido tan ingenuo e idealista en mi vida, pero ahora, eso me fue arrebatado. Mi inocencia estaba perdida. Vi el hambre y la miseria individual, vi guerras y dolor, y también manipulación egoísta, y también cuerpos esparcidos por enormes campos de batalla. ¿Cómo puede haber tanta crueldad en el mundo?, me pregunté, sacudiendo la cabeza con pesar. No quería ver eso, y, aunque había una poderosa fascinación en ver algo así a una escala tan grande, no había manera de que yo participara en nada de eso. Entonces vino una escena que fue un punto crucial de inflexión para mí. Vi a un hombre con sombrero de vaquero, cabalgando furiosamente en la pista, junto con el ganado y también con otros hombres con rifles. Todo estaba en blanco y negro, como una película de vaqueros antigua. En ese hombre, mi atención fue atraída por las letras rojas pálidas, R y R, estampadas en su pecho. ¿Quién es este?, pregunté. No necesité usar mi boca para hablar. Y la voz me respondió telepáticamente. Él se convertirá en el presidente de los Estados Unidos. Y yo pregunté, ¿Roy Rogers? No pude dejar de pensar para mí mismo que todo eso no tenía sentido. Incluso dudé de esta visión mía
durante muchos, muchos años, los seres de luz me dijeron: lo que estás viendo son los eventos futuros probables de tu planeta, pero no tienen que suceder. Si estás dispuesto a cambiar, todo está en flujo, y puedes cambiar cuando el cambio sea necesario, individual o planetariamente. Vi también mucho más allá del año 2000 y vi también mi propio futuro personal, lo que estaré haciendo en los últimos momentos de mi vida. Estaré alegre y feliz. Y tenía sentimientos encontrados y un entendimiento limitado del significado de todo eso. En ese momento fue entonces cuando un rugido torrencial, como una cascada, pasó por dentro de mi cabeza. La niebla gris volvió. Entonces mis ojos se abrieron inmediatamente. No hubo túnel de luz en el viaje de regreso y me encontré en el interior de una ambulancia. Percibí voces desapareciendo en mi cabeza, pero que prometían visitas futuras para mí. 6 años después, en 1980, Ronald Reagan fue elegido presidente de los Estados Unidos. Un actor se había convertido en presidente. Este era el vaquero que escuché en la profecía del futuro, con las iniciales RR estampadas en su pecho, y en 1994 descubrió una SM de un hombre llamado Danny, quien habló sobre su experiencia de ser llevado a una catedral, donde también le mostraron escenas del futuro de la humanidad. Él vio, en 1975, caricaturas editoriales de un actor vaquero, y las iniciales LR bajo el sello presidencial. Y eso le sucedió a él dentro de un año, de mi propia experiencia cercana a la muerte. Increíble. Vimos lo mismo, cerca de la misma época. La única diferencia era que Danny pensaba que se trataba de Robert Redford, mientras que yo pensaba que era Roy Rogers. Increíble. Ambos estábamos equivocados, pero ambos también teníamos razón. Esto es lo que yo llamo una coincidencia significativa, pero espera, hay aún más. Ambos nacimos con cerca de un mes de diferencia, en el mismo año, y tengo el dudoso honor de graduarme en la misma escuela secundaria, en la misma clase que Danny estaba. Coincidencia es una palabra perezosa que usamos cuando simplemente no vemos el cuadro completo. En 1987, mientras aprendía con el abuelo Roberts, que era un anciano cherokee de 84 años, viviendo en California, me enfermé gravemente. El abuelo vio mi fiebre no solo como una enfermedad física, sino que, con su ojo espiritual, lo vio todo como una especie de iniciación. Mientras me estudiaba, se preocupó. Vio algo poderoso, pero solo me dijo lo siguiente: muchas personas mueren al entrar en ese lugar a donde vas, y las que sobreviven quedan permanentemente locas. Eso no ayudó mucho, pero al menos me dijo la verdad para que pudiera prepararme. Él dijo que si no encuentro amor en ningún lugar, que al menos dejara la puerta abierta para el amor que estará del otro lado, esperándome. Él me orientó a ir a un círculo sagrado y sobrevivir allí, solo. Él haría una ceremonia muy necesaria, dentro de su propia casa, y yo estaba débil, alternando entre momentos de temblores por escalofríos internos y también de sudores por el calor. Y, en eso, un búho hacía ruido de manera asombrosa, y, detalle, algunos nativos consideran al búho un portador de la vida, mientras que otros lo ven como un mensajero de la muerte. La última vez que me desmayé fue a las 7 de la mañana,
Entonces desperté muerto. Aunque esta experiencia se describe con más detalle en mi libro, llamado Ángeles de la Luz, me niego a documentarla aquí nuevamente, para no darle más poder, excepto para decir a todos que desperté suspendido en el abismo del infierno. Yo era un mortal atrapado en una batalla inmortal entre el bien y el mal. Se permitió que el mal comandara por un cierto tiempo, para mostrarme su gloria nocturna. La gran abuela oscura y el gran abuelo oscuro vinieron a mí, para mostrarme su versión, pervertida, de su creación, también de su historia, y de su propósito. Yo era su descendencia, su pariente elegido. Envolvieron sus tentáculos firmemente alrededor de mis células y también alrededor de mi alma. El amuleto protector, descrito en la Biblia, no funcionaba aquí, pues yo dije, sí, aunque ande por el valle de las sombras de la muerte. ¡Ah! ¡Qué broma cruel! Estaba completamente despojado de todo allí, sin ninguna protección, sin nada. No había espada, ni escudo, ni lógica, ni siquiera una pizca de amor a la que aferrarse. El miedo y la desesperación dominaban la oscuridad. La única esperanza que encontré fue no temer hasta el punto de la muerte por exterminio, pues serás llenado con terrores de un grado desconocido. Para la mayoría de los mortales, gracias a los seres de luz y al abuelo Roberts, sobreviví, milagrosamente, y recuperé toda mi cordura. Apenas la semana pasada, descubrí que había hecho un viaje de proporciones épicas, un mito universal. Solo tenía un fragmento del descenso asirio de Ishtar del siglo VII antes de la era común, es decir, de hace 2700 años. Hoy, en septiembre del año 2000, descubrí un texto completo del prototipo sumerio, llamado Jornada de Nana al Infierno, anterior al siglo VIII, antes de la era común, donde 7 de los 8 elementos de la historia son exactamente lo que me pasó a mí. Fui testigo de esto de primera mano, y, además, puedo relatar el diálogo que les prohibieron decir, y, dolorosamente, mi boca está cerrada para vecinos y amigos. Siento ganas de gritar mi experiencia, de todo lo que viví, desde los tejados, para que todos pudieran escuchar. Sin embargo, aquí estoy, escribiendo en silencio. Los investigadores preguntan sobre cambios personales. Después de las experiencias cercanas a la muerte, tuve varias, y lo que puedo relatar primeramente es que hay documentación oportuna para mostrar que mi CI pasó de normal a superior, e incluso más allá. Claro, cuando alguien recibe un aumento de percepción y un aumento del nivel de conciencia, su vida cambia, y algunos de sus efectos aparecen a través de la conocida prueba de coeficiente intelectual o prueba de CI. Estaba pensando en mi vida de forma más global, en lugar de egoístamente, como lo hacía antes. Y se me dio la paciencia y la habilidad de ver detrás de las máscaras de las personas. También se me dio el poder de salir de mi cuerpo y un poder de curación limitado, así como de disminuir la frecuencia cardíaca y alcanzar incluso el estado mental teta. También se me dio más poder para amar, pero aún me siento más pequeño que una vela sostenida frente al sol. Verás, el amor abarcador en los cielos desafía la descripción y no tiene igual en ningún otro lugar de este planeta. Las maldiciones son la alienación que todo esto que he ganado trae, especialmente a una edad tan joven. El poder de apagar lámparas, de apagar varios postes de luz seguidos, transformadores, luces de anuncios,
el poder de detener la grabadora de cinta de un entrevistador, el poder de hacer que juguetes con batería rotos funcionen, el poder no solo de leer mentes, sino de la telepatía pura, como lo hacían los seres de luz. Todo esto para... ¿qué? ¿No crees que todo esto podría llamarse una maldición? Puede ser un capricho, alejar las nubes con un mero pensamiento, o encontrar ese lugar de estacionamiento que necesitas. Recibir, entonces, una llamada de quien estás pensando ahora mismo, o incluso completar las frases de alguien que está hablando. Todo esto puede parecer maravilloso, como un pájaro salvaje, posándose en tu brazo extendido, sin comida en tu mano. Y todo puede parecer, incluso cuando te despediste, la semana pasada de donde estabas, todo parece increíble. E incluso puedo tener recuerdos cálidos y agradables, e incluso de llamar telepáticamente a los gatos para que vengan a mí. Estos poderes sensitivos pueden incluso influir en una relación donde sientes el miedo dentro de ti, que en realidad proviene del miedo escondido dentro de la otra persona, para que todo pueda ser sacado a la luz, y se pueda crear una discusión posible de liberación. Pero en un momento en que estás tan molesto que gritas telepáticamente a un ser querido con tanta intensidad que más tarde te ves reprendido por lo que les dijiste, y se molestan cuando intentas decir que no dijiste nada en voz alta, pero juran que escucharon todo lo que dije, pero sabía que solo lo había pensado, que no había dicho nada en voz alta. La sensibilidad es una especie de calle concurrida. ¿Cómo actuar al escuchar a las personas pensando cosas totalmente diferentes de lo que están diciendo? Este nivel de telepatía ya ha llevado a personas a la locura. Algunas personas quieren dominarlo para aprender a encenderlo y apagarlo a voluntad. Pero no dominarlo es abrir un camino hacia niveles más altos y también peligrosos. Tener control telepático sobre los cuerpos de otras personas, hasta el punto de tener éxito contra su voluntad, es problemático. Es posible incluso matar telepáticamente, y la mayoría niega la posibilidad de todo esto. Podemos manejar tanta responsabilidad y poder, y no abusar de todo eso. No he descubierto beneficios para la telepatía en este mundo tal como es hoy. Las personas no están preparadas para eso. En mi opinión, solo puede ser utilizada de una forma abusiva. La violencia telepática ni siquiera puede ser tocada por la ley. Está por encima de ella. Además, los poderes telepáticos son desmentidos, como una especie de total absurdo, lo que lo hace aún más delicioso y tentador para los pocos que entran en este lugar de poder de manera prematura. Eres libre para abusar y ser abusado, bajo las direcciones y limitaciones solo de la ley espiritual, que existe, invisiblemente, para todos nosotros. Los 7 seres de luz también me hicieron aquello que ellos profetizaron. Ellos vinieron a mí en los 3 años siguientes a mi SM de 1974 y me llevaron adelante. 74 y me llevaron adelante. Ellos vinieron a mí en sueños lúcidos y entre sueños me llevaban a una conciencia más plena. Y ellos vinieron uno por uno, cada uno con una tarea específica. Y me llevaron a través y por encima del mundo. Me mostraron el universo como un todo. Y ellos me llevaron a los cielos, y me mostraron algunos de los planos de existencia, mientras todos viajábamos hacia arriba en dirección al Creador no creado. También me llevaron a revisar vidas pasadas, si son mis vidas pasadas, o simplemente vidas pasadas ajenas, no puedo decir. Pero entonces, eso tampoco me importa. Lo que importa es que aprendí mucho
de esas vidas como si yo mismo las hubiera vivido. Es, como el toque de enseñanza, fuera del tiempo, dice Ardós, aprendiendo años de cosas en meros momentos. Entonces, efectivamente, puedo decir que viví todas esas vidas, ¿entiendes? Como un bono adicional, concedido a mí, dentro de la arena de las vidas pasadas, experimenté una muerte dolorosa que tuve, y, de esa forma, sentí mi propia inmortalidad al regresar. Esta muerte, física, no pone fin a la vida, solo apoya la sensación de inmortalidad de la experiencia cercana a la muerte. Esto fue más allá de la creencia para convertirse en experiencia, y así llegamos a saber con certeza todo esto de primera mano. La experiencia es fuente de mucha sabiduría, y, una vez de un ser de luz, recibió los segundos 10 de los ahora 20 mandamientos, con una diferencia importante. Los primeros 10 mandamientos son, no harás, y los segundos 10 son, harás. No pueden ser comprendidos muy bien hasta que alguien haya pasado fundamentalmente por las lecciones de los 10 primeros. Y esto no es bíblico, es algo espiritual. También fui llevado a visitar a otras personas que eran tan famosas según los estándares terrenales para que pudiera ver su progresión en los mundos venideros. La razón era para que pudiera medir eso a partir de la base de la familiaridad de quienes ya habían sido. Esto apoyó el conocimiento de la inmortalidad humana al ver a otros seres continuar y progresar en su crecimiento personal. Solo porque morimos no significa que se acabó y que ahora podemos relajarnos y cosechar las recompensas de la vida después de la muerte. Hay mucho más trabajo y responsabilidad que asumir, pero, sí, también hay mucha más justicia y diversión. Y esos seres de luz me enseñaron que todos estamos conectados, que toda la vida es preciosa, y que encontrar amor dentro de nosotros es un trabajo arduo, y que debemos generar más amor con más frecuencia, pues el amor humano palidece ante el amor eterno. Soy más pequeño que una vela sostenida frente al sol. Lo repito, vale. Relato increíble, pero mira este final aquí. El amor humano palidece ante el amor eterno. Soy menor que una vela sostenida ante el sol. Bueno, un relato así, impresionante, fuera de serie, en varios aspectos, y podemos empezar a analizar por su primera experiencia, donde dice que era más superficial, solo que revivió 400 años de nuestra historia, y él vio toda la guerra allí involucrada, toda la guerra civil americana, donde él pensaba que era divertido bromear sobre eso, pero cuando entendió la realidad y vio todo el dolor, todo lo que significaba, logró perder esa inocencia de pensar que los conflictos son bonitos, son gloriosos, tienen honor. Nada de eso cambió completamente. El punto prioritario de su experiencia fue el hecho de que vio el futuro de la humanidad, que es un fenómeno llamado precognición, popularmente conocido como premonición. Incluso hay un video reciente aquí en el canal donde hablo de las principales, o al menos las grandes, predicciones del futuro que se concretaron. Aquí está la recomendación de este video, pero él ve allí todo lo que sucedía, los dolores, las hambres, las tragedias humanas, y vio que todo ese idealismo político que tenía, ese idealismo de vida, era todo muy pobre, era todo muy filosófico aún. La vida práctica es mucho más grande que todo eso. Estaba siendo ingenuo. Pero el punto, que creo, clave de la experiencia, es que él y otra persona, muy cerca de esa fecha, tuvieron la misma experiencia. Vieron que, en ese futuro, un presidente de los Estados Unidos, un vaquero con la letra R y R, sería elegido. Y él pensó que era un actor, y Danny pensó que era otro actor, comenzaban con R.
pero en realidad fue Ronald Reagan quien fue elegido. Entonces, ambos vieron eso, lo interpretaron a su manera. Pero años después, cuando fueron a ver, no, realmente, fue ese presidente, solo que vieron que no estaba el nombre escrito, solo estaban las iniciales. Mira, incluso había conocido a una persona que no sabe nada sobre el estudio de la conciencia de Waldo Vieira, de nada, y, de repente, ella tiene una experiencia fuera del cuerpo, donde vio a un hombre con barba, todo de blanco, y en su pecho estaban escritas unas iniciales, dentro de su ropa estaban las iniciales BLV. Y luego, cuando ella fue a saber quién era, dijo, vaya, Waldo Vieira, tiene todo el sentido. Entonces, es posible que una persona vea algo y la interpretación aún sea individual. Esto invalida la precognición, la premonición que él tuvo o que él estuvo de alguna manera, ambos predijeron exactamente lo mismo. Y él pudo observar todo lo que iba a suceder en la humanidad, y es genial que él pudo ver incluso sobre sí mismo cómo estaría en los momentos finales de su vida, y genial que se percibió allí, feliz y activo, y viendo todo eso, ¿verdad? Un punto allí, solo por tener dos personas, el mismo acceso a un futuro. Eso ejemplifica cómo la realidad, de hecho, se encamina hacia algo. Pero recordando, el futuro, como fue dicho allí por el ser de luz, no es obvio, no es un destino, no va a suceder. Son probabilidades que, pueden o no, pueden ser cambiadas, ¿cierto? Eso es un punto muy serio. El destino está caminando hacia algo, pero todos nosotros podemos alterar, de una forma pequeña o grande, los eventos futuros. Y es interesante que esos 7 seres de luz, que él también decía que todos hablaban al unísono, es decir, todos hablando al mismo tiempo, con la misma voz, y que todos parecían estar divididos, pero eran solo un ser. Eso puede suceder, es más raro que ocurra una experiencia cercana a la muerte o una experiencia del cuerpo con seres así, pero que muestra todo el nivel de potencial de una persona, donde ella puede plasmar copias de sí misma, hablando, comunicándose, incluso para impresionar a quien está pasando por eso, y allí hablaron con él, ¿verdad? Le dijeron, le mostraron sus vidas pasadas, donde pudo aglutinar toda la información que vivió, quién fue, lo que hizo. Realmente, tú, en poco tiempo, como él mismo dijo, podías acumular una gran cantidad de información. Y mira el detalle, él regresó con muchos poderes, lo cual tampoco es común. En la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte, teniendo mucha más energía, entonces quemaba aparatos, quemaba lámparas, detenía ciertas grabaciones de voz, separaba nubes por la voluntad. Todo eso puede suceder. Él vuelve incluso con un CI, con su coeficiente intelectual mayor, se dio cuenta de que estaba más inteligente, más expandido, en todas las formas de manifestarse mentalmente. Eso puede suceder, sí. Muchas personas, como él mismo dice, volvieron con un cierto poder de curación, limitado, ¿no? No es así como se tocó a una persona, descubrió un paseo terminal y él sale, él consigue vivir. No es así, pero cierta energía sí da un potencial de curar ciertas mini enfermedades, como dolores de cabeza, náuseas, malestares, más superficiales. Eso se puede hacer. Entonces, él tuvo una serie de cuestiones. Incluso tuvo telepatía. Logró comunicarse telepáticamente con los demás. Entonces, muchas personas relatan volver diferentes con estos poderes, sensitivos o, con el término más técnico actual, es parapsiquismo. ¿Qué es eso? Poder interactuar con personas, dimensiones, lograr tener ciertos comandos. Él relata que podía salir del cuerpo, es decir, con esta facultad, salir del cuerpo, ¿verdad? Por voluntad propia. ¿Es eso posible? Claro, no necesitas pasar por una SM para simplemente comprobar lo que existe en la vida después de la muerte. Nada de eso. Aquí mismo, en el área de miembros, tenemos transmisiones en vivo para explicar en detalle, con profundidad, las técnicas de salida del cuerpo, donde puedes elegir aquellas que te parezcan más agradables, aplicarlas en tu casa y saber por ti mismo lo que te está pasando a ti, al mundo, al universo, tener previsiones, tener precognición